Cuando uno piensa en emigrar a Canadá, las principales ciudades o las más conocidas son Toronto, Montreal y Vancouver. Son las más grandes, las más bonitas y las que más oportunidades deberían brindarnos. Pero Canadá es un país muy grande y no solo son estas ciudades las que podrían ser una opción para ti. Bueno, aquí nos levantamos y vamos a buscar qué desayunar en Toronto. Vamos a ver si compramos unos pan, huevos, leche, mantequilla, algo para que desayunen todos. Existen muchas otras ciudades que, sin ser tan grandes, tienen todas las condiciones para acogerte como migrante y aunque evidentemente son más pequeñas, puede que tengan algunas ventajas sobre las más grandes y las más industrializadas. El día de hoy vamos a estar hablando de eso, ciudades grandes o ciudades pequeñas. ¿Qué conviene más? Dependiendo de cada caso. Quédate conmigo y entérate de qué va este video. Bienvenidos una vez más a tu canal ¿Qué bola hacer? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo escoger la ciudad que más se acomoda a tus necesidades, de las ventajas o desventajas de las ciudades más grandes versus las ciudades más pequeñas o no tan grandes. Y vamos a centrar nuestra comparación poniendo dos ejemplos. Toronto, una de las principales ciudades de Canadá, y por otro lado Winnipeg, la ciudad donde hoy vivo yo. Pues vamos a empezar por Toronto, ciudad que está ubicada en la provincia de Ontario. Yo tenía mucha curiosidad por conocerla y allá nos fuimos, hace un par de meses. Nos rentamos en el downtown, mismísimo centro de la ciudad, y salí a caminarlo, de día, de noche. Para ser honesto, es una ciudad bastante bonita. Muchos edificios altos en el centro de la ciudad, hay mucho movimiento, tanto de día como de noche. Muchos bares, restaurantes, personas en la calle. Te das cuenta que estás en una ciudad bien poblada. En realidad, la más poblada de Canadá, con una población de un poco más de 3 millones de habitantes. Aproveché y me levanté bien temprano un día y salí a caminar por el centro de la ciudad. Y la verdad que desde bien temprano hay mucho tráfico y no solo de autos, sino también de personas. Muchas personas caminando desde las 5 o 6 de la mañana para ir al trabajo, otros corriendo o haciendo ejercicio en la calle, muchos autobuses y eso fue lo primero que llamó mi atención. Se sentía que estabas en una ciudad con vida. Ahora vamos a ver algunos datos importantes a tomar en cuenta para analizar si nos conviene o no esta ciudad para migrar. Como dije anteriormente, es la ciudad más poblada de Canadá con una población de más de 3 millones de habitantes. Ha tenido un aumento poblacional desde el 2018 al 2023 de un 3.9% y se espera que siga creciendo hasta el 2028 en un 5.9%. Este dato, por supuesto, era hasta antes de las nuevas medidas anunciadas por Inmigración Canadá este año. Si quieres saber de qué se tratan estas nuevas medidas, te lo dejo acá en otro video. En esta ciudad hay personas de muchas partes del mundo, no solo canadienses, como era de esperarse. Imagínense que la diversidad es de un 97%, superior al resto de todo Canadá. Es por eso que los idiomas más hablados también son diversos y encabezan la lista el inglés, por supuesto, pero también el mandarín, el cantonés, el tagalog y el español, sí, los que indica que hay comunidad latina. Y eso es muy importante si estamos pensando en emigrar. Definitivamente, si tienes personas con tu misma cultura, eso es un factor que ayuda mucho en tu proceso de adaptación, incluso hasta para conseguir trabajo. Si vas por las calles de esta ciudad, te puedes encontrar con personas principalmente
surasiáticos, personas de China, personas afroamericanos, filipinos y adivinen cuál más. Latinos, por supuesto. Los latinos estamos en tendencia en Canadá y en Toronto hay una población bastante visible de latinos. Además de esto, algo lo que debemos saber es cuán fácil o difícil es buscar trabajo. En esta ciudad la tasa de desempleo es del 9.5%, la cual sí está un poco alta para la media canadiense, que es del 6.24% en este 2024. Y las principales industrias que se destacan son, número 1, servicios profesionales, científicos y técnicos. Número 2, asistencia sanitaria y social. Número 3, encontramos comercio al por menor. Número 4, finanzas y seguros. Y por último, en el número 5, servicios educativos. Ahora vamos a entrar en temas relacionados con la vivienda. Se gasta en renta un promedio de $1,780 en alquileres o renta de vivienda. Esto, por supuesto, en el área metropolitana. Posiblemente un poco alejado de la ciudad, estos valores disminuyen. Una casa cuesta en promedio $1,067,263 canadienses. Esto es bastante alto. Es posible que se puedan encontrar valores menores y, por supuesto, casas que cuestan muchísimo más. Pero en promedio este es el valor y es una de las ciudades más caras de Canadá. Por otro lado, el salario mínimo en Toronto es de $16.55 la hora, lo que daría un valor mensual de unos $2,689 antes de impuestos. Luego de pagar los impuestos, te estaría quedando $1,998. Es una de las ciudades más caras. Si bien ganas un poco más, los gastos son mucho más. Lo veremos cuando comparemos estos datos con la ciudad de Winnipeg. El índice de criminalidad o delincuencia es 86% más alto que el promedio en todo Canadá, lo cual lo hace una ciudad, para los estándares canadienses, bastante peligrosa. En cuanto al clima, según estadísticas de The Globe and Mail, hubieron solamente 11 días, no en este invierno, sino en el invierno anterior, por debajo de los menos 15 grados Celsius durante todo el invierno. Además de ello, hubieron temperaturas más altas de los 30 grados Celsius igual durante 11 días. Hubieron precipitaciones de 24 días por encima de los 10 milímetros de precipitaciones. Y la humedad alrededor de unos 11 días donde la humedad llegó a los 35 grados Celsius o por encima. Pareciera que esto es bueno, pero la realidad es que Canadá es frío por todos lados. Ahora vamos a ver estos mismos datos para la ciudad de Winnipeg. Esta ciudad es relativamente mediana, tiene una población aproximada de 800,000 habitantes. Ha tenido un aumento poblacional desde 2018 a 2023 de un 6% y se espera que siga creciendo hasta el 2028 en un 9.2%. Esto es producto a los programas migratorios muy interesantes que hay para la provincia de Manitoba, donde se encuentra Winnipeg. Es una ciudad donde la diversidad es superior en un 26% a la media de todo el país. La diversidad es mucho más pequeña acá en Winnipeg que en Toronto. Por supuesto, Toronto la población es mucho más grande y te puedes encontrar gente de todas partes del mundo. Por eso es que el porcentaje acá en Winnipeg es mucho más pequeño. Es una ciudad más pequeña. Además de ello, Winnipeg tiene un dato característico, que es que el porcentaje de familias que tienen hijos es del 41%. En esta ciudad hay muchas personas que tienen niños y se considera la mejor ciudad para criar niños de todo Canadá. Los idiomas que más se hablan en esta ciudad son el inglés, el tagalo, el punjabi, el mandarín y el francés. No, acá en esta ciudad
El español no es uno de los idiomas que más se habla. La comunidad latina de acá de Winnipeg es bastante pequeña y no entra entre las más visibles de las minorías existentes aquí en la ciudad. Esto hace que vas a poder encontrar personas de origen filipino, sudasiático, afroamericano y chino son los que más resaltan en esta ciudad. En cuanto al trabajo, la tasa de desempleo es de un 5.9%. Como puedes ver, es menor que en Toronto, que era del 9.5%. Y también es menor que el promedio en todo Canadá, que era de un 6.24%. Los sectores o industrias más importantes de la economía en esta ciudad son la sanidad y la asistencia social, el comercio minorista, los servicios educativos, la industria manufacturera y los servicios de alojamiento y alimentación. Vamos ahora a comparar el costo de renta o alquiler de viviendas en esta ciudad, el cual es en promedio de $1,354 canadienses y a su vez el costo promedio de las casas es de $348,932 canadienses, lo que la hace una de las ciudades más accesibles en este aspecto. Esto es para ir haciéndose una idea del presupuesto si decides venir a Winnipeg y a la misma vez de ir comparando los datos que habíamos tenido con Toronto. Si quieres saber más de los costos entre rentar o comprar casa en Winnipeg, aquí te voy a dejar otro video donde hago esa comparación. Para que te hagas una idea, el salario básico al mes sería de $2,486, un poco más bajo que en Toronto. Y luego de pagar tus impuestos, pues te quedaría en el bolsillo unos $1,739. En cuanto al tema de seguridad en la ciudad de Winnipeg, según estadísticas de The Globe and Mail, es superior a todo Canadá en un 21%. A pesar de ser menor que Toronto, que era de un 86%, Winnipeg tiene fama de ser una de las ciudades más peligrosas de Canadá. Si quieres saber más del tema, aquí te dejo otro video donde te explico cuando hablamos de peligrosa a qué nos referimos. Y por último, el clima de Winnipeg. Es uno de los más fríos de Canadá, lo cual le ha hecho ganarse el apodo de Winterpeg. Según la misma referencia que te estaba mencionando de Global and Mail, existieron 72 días con temperaturas inferiores a los menos 15 grados Celsius. A su vez, durante el verano, existieron 13 días con temperaturas por encima de los 30 grados Celsius. Las precipitaciones son similares a la de Toronto y la humedad también llevó la temperatura durante 12 días por encima de los 35 grados Celsius. Notablemente es más fría que Toronto. De hecho, es una de las ciudades más frías de Canadá. Ahora, después de haber revisado todos estos datos entre estas dos ciudades, hay cosas que llaman mucho la atención. Uno es el alto costo de vida en la ciudad de Toronto. A pesar de que los salarios son un poco más altos, proporcionalmente hay una gran diferencia en cuanto al costo de vida. Las rentas y las casas son muchísimo más caras. Aparentemente la delincuencia es mucho más alta en la ciudad de Toronto. Hay una población mucho más grande, la diversidad de la población es mucho más grande, hay muchísimas culturas interactuando entre ellas en una ciudad y hace que la delincuencia, los índices de delincuencia sean un poco más altos que en la ciudad de Winnipeg. Otro tema que me llamó mucho la atención cuando visité la ciudad de Toronto es que en territorio es una ciudad muy grande. Entonces recorrer cualquier distancia toma mucho tiempo y el tráfico es infernal. Recuerdo que cuando estuve allá, estuvimos en auto, estuvimos transitando por toda la ciudad y todos los lugares quedan lejos. Todos los lugares quedan a 45 minutos o a 1 hora de distancia. Y es bastante complejo vivir en una ciudad así, donde todos los días para ir y regresar del trabajo estás en el medio de un tráfico infernal. Esto pasa muchísimo en Sudamérica. En todos los países de Sudamérica, posiblemente en las grandes ciudades como son Bogotá, como son Quito, como es Caracas, posiblemente Buenos Aires, es así. Un tráfico infernal y recorrer estas distancias en la hora pico es bastante complicado. Bueno, en Toronto es bastante similar. Cualquier lugar te toma 40 minutos o 1 hora en llegar. A diferencia de Winnipeg,
Winnipeg es una ciudad mediana y no hay mucho tráfico. Estás recorriendo toda la ciudad en 20 minutos. Cualquier punto de la ciudad puedes ir y regresar en 20 minutos. Otra cosa que sí me gustó mucho de Toronto es que es una ciudad con mucho movimiento. Hay muchas personas, te encuentras, como dije al principio, en muchos bares, muchos restaurantes, muchos negocios abiertos, puedes caminar por la calle y hay personas, incluso de noche. Estuvimos caminando de noche, fuimos a un concierto de noche y habían personas en la calle, había vida, los negocios estaban abiertos. A diferencia de Winnipeg, es una ciudad un poco aburrida. De noche todo está cerrado, de noche no hay nadie en la calle. Incluso por el día, si vas al downtown, no es muy transitada. Entonces eso es uno de los puntos negativos, yo creo, que tiene la ciudad de Winnipeg. Ahora, pensemos en ti, pensemos qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, yo considero que Winnipeg es una ciudad ideal para personas adultas y personas que tengan niños. ¿Ya? Es una de las mejores ciudades para criar niños por todos los parques que tiene, por todos los lugares de entretenimiento para niños que tienes y por la tranquilidad con la que se vive. Si eres joven, quizás no tienes hijos y estás buscando no aburrirte, quieres estar en una ciudad donde haya más vida nocturna, donde haya más vida en general, donde haya lugares para entretenerte, lugares para salir, yo creo que Winnipeg es una ciudad muy aburrida para ti. Creo que podría ser Toronto o podría ser otras grandes ciudades donde sí hay mucho entretenimiento y hay muchas cosas que hacer. Como siempre te digo, nada es bueno y nada es malo. Todo depende de qué es lo que estás buscando, depende de cuáles son tus gustos, depende de qué es lo que necesitas para ser feliz. Si estás buscando una ciudad movida, una ciudad entretenida, una ciudad donde siempre tengas algo que hacer, pues definitivamente no es Winnipeg. Winnipeg es una ciudad más para descansar, para tener tranquilidad, para vivir en paz, para llevar a tus niños al parque a pasear, para tener una vida más armoniosa y más en tranquilidad. Si te gusta la adrenalina y te gusta estar de fiesta y te gusta conocer lugares y te gusta salir y pasear todo el tiempo, yo creo que Toronto podría ser una opción para ti. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido de mucho toda esta información que te he brindado. Espero que te ayude un poquito más a entender cómo son las ciudades acá en Canadá, las ciudades grandes, las ciudades pequeñas, qué es lo positivo y lo negativo de una ciudad grande o de una ciudad pequeña, y así puedas decidir tú qué es lo que prefieres y qué es lo que más te conviene. No te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo. Esto es Que Volá Hacer y Shaolin, nos fuimos.